Nuestros diputados han hecho todo lo posible porque esta democracia funcione adecuadamente. Se les explicó reiteradamente que el proyecto de no aplicar la reducción del 15% y que el proyecto alternativo para salir de la zona gris tenía aspectos que no eran convenientes para la sociedad costarricense. No puede ser que nosotros, y cuando digo nosotros digo los ciudadanos costarricenses, el pueblo costarricense, quienes habitan nuestro país, quienes residen en nuestro país, se vean privados de 21.000 millones de colones de empresas que están en Costa Rica, de empresas que saben que tienen que pagar esas deudas con el Ministerio de Hacienda y que solo han esperado, y eso está claro, el favor de grupos políticos que desconocemos el contacto estrecho que tengan con esos grupos, grandes grupos financieros, grandes empresas, que al saber que la ley los obliga a pagar, porque los recursos legales presentados fueron rechazados, entonces recurren a los diputados. Y los diputados condescendientes con los grupos poderosos solo nos dejan un camino. O dejamos que se pierda ese dinero, ese 21.000 millones de colones, o los recuperamos para que se puedan invertir en la economía nacional. Sí, nos acusan del problema educativo, que la educación tiene serias falencias, que las escuelas, saben ellos, se encuentran en condiciones deficitarias, que hay población que vive en extrema pobreza, que esos 21.000 millones de colones servirían para construir una enorme cantidad de proyectos, hacer un proyecto de dotar de vivienda a las poblaciones que viven bajo latas de zinc, reconstruir buena parte de los colegios deteriorados, colegios, escuelas y centros educativos. Es que es mucho dinero para dejarlo ir por el capricho de un grupo de diputados serviles de esas grandes empresas. Y cuando digo que nos han dejado solo un camino, es que evidentemente si el presidente veta ese proyecto cuando le llegue a su despacho, para lo cual tiene solamente 10 días, después de esos 10 días, el pueblo tiene que demostrar que nos corre sangre por las venas e ir a la Asamblea Legislativa y decirles: aquí ustedes no votan más ese proyecto, porque esa es la voluntad del soberano. Había alternativas para sacar este proyecto, había alternativas para salir de la zona gris.
el poder ejecutivo y los diputados presentaron proyectos alternos. Es que no fue ese el único proyecto que se presentó. Y cuando digo que nos dejaron un solo camino, el camino ahora es tener que irles a decir a esos diputados que ese proyecto, tal y como lo aprobaron ellos, no puede recibir esos 38 votos que lo colocarían como un proyecto a realizarse. Y esto solo lo logramos nosotros los ciudadanos, cada uno desde el rincón de la patria donde viva, movilizándose el día de ese debate a San José, que ellos sientan que detrás del poder ejecutivo hay un pueblo solidario que está dispuesto a venir a la capital y a movilizarse para que ustedes, los diputados, no aprueben ese proyecto, que se retire ese proyecto y se conozca de inmediato los proyectos alternativos. Trabajen, vagabundos, diputados, que lo único que encontraron fue el camino del regalo a los que ya tienen suficiente dinero y se han despreocupado de la pobreza de Costa Rica. Son ustedes realmente unos miserables, son ustedes crueles, porque le obligan al ciudadano costarricense a tener que ir a las calles a luchar por los derechos de muchos de los ciudadanos que están hundidos en la pobreza, que los gobiernos, la mala administración y la corrupción de ustedes mismos es la que nos tiene en esta zona de pobreza y la que hoy día nos calienta la sangre para decirle a los ciudadanos: basta ya de esta Asamblea Legislativa, basta ya de esa agresión política, basta ya de tocar los intereses populares y estar ustedes ahí muy tranquilos en sus asientos, gobernando, haciendo lo que les da la gana e imponiendo desde la Asamblea Legislativa cómo se dirige este país. Este país lo dirige el Ejecutivo, por eso se llama así, ejecútese. Y de hoy en adelante entiéndanlo. Aquí manda el poder ejecutivo. Ustedes lo que tienen que hacer son proyectos de ley en favor de la sociedad costarricense. Se acabó el vacilón. Se acabó el circo ese que tienen ustedes armados ahí. Y ahora sí, pueblo de Costa Rica, tenemos el tiempo que se dé el presidente para firmar esto. Después de que el presidente lo firme, hay que ir a la Asamblea Legislativa inmediatamente, a la hora que sea, el día que sea, pero tenemos que ir todos aquellos que creemos que este gobierno está haciendo las cosas bien y que vamos por la buena ruta. Y como somos una mayoría, pues, señores diputados, vamos a hacer temblar esa caja de leche y ustedes también lo van a sentir. Advertidos están advertidos de que ahora el movimiento social va a tomar las calles y va a ir a la Asamblea Legislativa a decirles a ustedes un proyecto alternativo que nos saque de esa zona gris para poder que vengan otros y otras inversiones a Costa Rica. Se acabó el juego, hicieron el movimiento indebido, lo planificaron porque lo que ustedes querían era eso, provocar que el pueblo de Costa Rica, que los ciudadanos de Costa Rica, ver cuál era la capacidad de movilización que tenían. De hoy en adelante, sépalo, estamos en conflicto con ustedes. Se acabó el show de ustedes y se los vamos a acabar. Sépanlo de una vez por todas.